Mi nombre es Eduardo, tengo 83 años y hoy, mientras contemplo el atardecer desde la ventana de mi pequeño apartamento, siento que finalmente puedo contar mi historia sin que me tiemblen las manos. Durante décadas guardé silencio, cargando en mi pecho heridas que parecían nunca sanar. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, he encontrado la paz que tanto busqué. Nací en 1941, en un pueblo pequeño de Castilla, en una casa de piedra donde el frío se colaba por las rendijas y la pobreza era una compañera constante. Mi padre, Ramón, era un hombre de manos enormes y corazón pequeño, que veía en el alcohol la única manera de escapar de una vida que no había elegido. Mi madre, Carmen, había sido una mujer hermosa en su juventud, pero los años de matrimonio con mi padre la habían convertido en una sombra silenciosa que solo hablaba para regañar o para suplicar. Desde muy temprana edad comprendí que en mi hogar no había lugar para la alegría. Recuerdo que cuando tenía apenas 5 años, mi padre llegó una noche especialmente borracho y me levantó de la cama a gritos porque había dejado mis zapatos en el lugar equivocado. Sus manos, callosas por el trabajo en el campo, se estrellaron contra mi rostro con una fuerza que me hizo ver estrellas. Los niños como tú necesitan disciplina. Rugía mientras mi madre observaba desde la puerta, sin atreverse a intervenir. Las palizas se volvieron rutina. Cualquier excusa era suficiente. Un vaso roto, una nota mediocre en la escuela, o simplemente el hecho de existir. Mi padre tenía una creatividad perversa para el castigo. A veces me encerraba en el sótano durante horas, donde la oscuridad se volvía tan densa que podía tocarla. Otras veces me obligaba a permanecer de pie en un rincón durante toda la noche, con los brazos extendidos, mientras él bebía y me observaba con esos ojos inyectados en sangre que aún veo en mis pesadillas. Pero el daño físico no era nada comparado con las palabras que caían sobre mí, como piedras. «Eres un inútil», me decía cada mañana. «Ojalá nunca hubieras nacido. Eres la razón por la que esta familia está maldita». Mi madre, lejos de protegerme, a menudo se sumaba a estos ataques. «Tu padre tiene razón», susurraba con una voz que se había vuelto áspera de tanto llorar en silencio. «Eres un niño difícil, Eduardo. Si fueras mejor hijo, él no tendría que castigarte tanto». En la escuela, nadie parecía notar las marcas en mis brazos o la forma en que me encogía cuando alguien alzaba la voz. Los maestros estaban demasiado ocupados con sus propios problemas, y en aquellos tiempos los asuntos familiares se consideraban privados. Aprendí a mentir con una facilidad que me asustaba. «Me caí de la bicicleta», decía cuando preguntaban por los moretones. «Me resbalé en las escaleras», explicaba cuando cojeaba. Los años pasaron como una procesión de dolor. Cuando cumplí 12 años, mi padre decidió que ya era suficientemente mayor para trabajar en el campo. Mis manos pequeñas sangraban al manejar las herramientas, pero quejarme solo significaba más golpes. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y al llegar a casa, si tenía suerte, encontraba un plato de sopa aguada esperándome. Si no, me iba a dormir con el estómago vacío. Mi hermana menor, Rosa, nació cuando yo tenía 14 años. Al principio pensé que tal vez su llegada traería algo de luz a nuestra casa sombría, pero pronto me di cuenta de que solo había aumentado la presión. Mi padre ahora tenía 2, blancos para su ira, y mi madre, agotada por el parto y la vida, se había vuelto aún más distante. Yo trataba de proteger a Rosa como podía, interponiendo mi cuerpo entre ella y los puños de nuestro padre. Pero era solo un niño, y mis esfuerzos a menudo resultaban inútiles. Una noche, cuando tenía 17 años, mi padre llegó más borracho de lo usual. Rosa, que entonces tenía 3 años, estaba llorando porque tenía hambre. En lugar de buscar comida, mi padre la agarró del brazo
y la levantó en el aire. Vi el terror en sus ojos pequeños y algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en mi vida le planté cara. ¡Suéltala!, grité con una voz que no reconocí como mía. Mi padre me miró con sorpresa antes de que su rostro se contorsionara de furia. La paliza que siguió fue la peor de mi vida, pero había valido la pena. Rosa estaba a salvo. Esa noche, mientras yacía en el suelo de mi habitación, con las costillas rotas y el rostro hinchado, tomé una decisión que cambiaría el curso de Pitsutsnahua. Mi vida. Me iría. No importaba dónde, no importaba cómo, pero no pasaría un día más en esa casa. Al amanecer, mientras mi familia dormía, recogí mis pocas pertenencias en una bolsa de tela y salí por la puerta trasera. No miré atrás. Los primeros años fuera de casa fueron duros, pero por primera vez en mi vida, el dolor que sentía era el dolor de la supervivencia, no el dolor de la crueldad. Dormía donde podía, en graneros, bajo puentes, en las estaciones de tren. Trabajaba en cualquier cosa que me diera suficiente dinero para comer. Cargaba sacos en el mercado, limpiaba establos, ayudaba en las cocinas de restaurantes baratos. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a don Miguel, un hombre mayor que dirigía una pequeña librería en Madrid. Tenía el cabello blanco y arrugado, pero sus ojos brillaban con una bondad que yo había olvidado que existía. Un día me encontró durmiendo en el callejón detrás de su tienda. En lugar de llamar a la policía, me invitó a entrar y me ofreció una taza de café caliente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente, muchacho?, me preguntó con una voz suave que me hizo llorar por primera vez en años. No recuerdo qué le respondí, pero sí recuerdo que me preparó un sándwich y me permitió quedarse en la trastienda esa noche. «Mañana hablaremos», me dijo, y por primera vez en mi vida no tuve miedo de lo que el mañana pudiera traer. Don Miguel se convirtió en el padre que nunca tuve. Me enseñó a leer correctamente. Me mostró el mundo a través de los libros y, lo más importante, me enseñó que había bondad en el mundo. Trabajé en su librería durante 5 años y cada día que pasaba allí sanaba una herida de mi pasado. Él nunca preguntó por mi familia, respetando mi silencio, pero su presencia constante y su paciencia infinita me demostraron que no todos los adultos eran crueles. Cuando cumplí 23 años, don Miguel me ayudó a inscribirme en clases nocturnas para obtener mi diploma de secundaria. «Tienes una mente brillante, Eduardo», me decía. «No dejes que tu pasado determine tu futuro». Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Estudié con una dedicación que rayaba en la obsesión, como si cada página que leía y cada examen que aprobaba fuera un acto de rebeldía contra todo lo que mi padre había dicho sobre mi inutilidad. Fue durante esos años de estudio que conocí a María. Era una enfermera que trabajaba en el hospital cerca de la librería y solía venir a comprar novelas románticas. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la tienda y una risa que sonaba como música. Al principio, apenas podía hablar en su presencia. Mi pasado me había enseñado a desconfiar del amor, a ver las relaciones como campos de batalla donde solo uno podía sobrevivir. Pero María era diferente. Era paciente conmigo, entendía mis silencios repentinos y mis sobresaltos cuando alguien alzaba la voz. Nunca presionó para que le contara sobre mi pasado. Pero cuando finalmente lo hice, una noche lluviosa de noviembre, no me juzgó. Simplemente me abrazó y lloró conmigo por el niño que había sido y por todo lo que había perdido. «El pasado no define quién eres», me susurró al oído. «Tú defines quién eres con cada decisión que tomas cada día». Sus palabras se grabaron en mi corazón con letras de fuego. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Don Miguel fue mi padrino, y al verlo caminar conmigo hacia el altar,
sentí que finalmente tenía una familia verdadera. Los primeros años de matrimonio fueron un proceso de aprendizaje constante. Tenía que desaprender todo lo que había conocido sobre las relaciones. María me enseñó que el amor no dolía, que las discusiones podían resolverse con palabras en lugar de golpes, y que era posible ser vulnerable sin ser lastimado. Hubo noches en las que despertaba gritando por las pesadillas, y ella siempre estaba ahí, sosteniendo mi mano hasta que las imágenes horribles se desvanecían. Cuando María quedó embarazada de nuestro primer hijo, Diego, el miedo me consumió. ¿Y si era como mi padre? ¿Y si la violencia que había crecido conmigo era algo que no podía controlar? Pasé noches enteras despierto, observando a María dormir y preguntándome si nuestro hijo estaría seguro conmigo. Pero cuando Diego nació y lo sostuve en mis brazos por primera vez, todas mis dudas se desvanecieron. Mirando su rostro pequeño y perfectamente inocente, hice una promesa que he cumplido todos los días desde entonces. Nunca levantaría una mano contra él. Nunca le haría sentir el miedo que yo había conocido. Le daría todo el amor que yo nunca había recibido. Criar a Diego y después a su hermana Carmen, a quien nombramos en honor a mi madre, pero con la esperanza de que conociera una vida completamente diferente, se convirtió en mi acto de redención diaria. Cada beso de buenas noches, cada abrazo después de una pesadilla, cada te amo que les susurraba, era una forma de sanar mi propio corazón roto. Los años pasaron en una sucesión de pequeñas alegrías que aprendí a atesorar. Las primeras palabras de mis hijos, sus primeros pasos, los dibujos que me traían del colegio y que yo colgaba en la refrigeradora como si fueran obras maestras. Aprendí que la felicidad no era un destino al que se llegaba, sino pequeños momentos que se acumulaban como gotas de agua hasta formar un océano de contenido. Don Miguel murió cuando yo tenía 35 años. Su muerte me destrozó de una manera que no esperaba. Había sido mi salvador, mi mentor, mi padre en todas las formas que importaban. En su funeral, descubrí que había ayudado a docenas de jóvenes como yo a lo largo de los años. Su legado no eran solo los libros que había vendido, sino las vidas que había tocado y transformado. Heredé la librería y decidí continuar su obra. Mantuve las puertas abiertas no solo para vender libros, sino como un refugio para aquellos que necesitaban un lugar seguro. A lo largo de los años, ayudé a varios jóvenes que llegaron a mi puerta con las mismas heridas que yo había cargado. Les ofrecí trabajo, un lugar donde dormir y, lo más importante, la esperanza de que su pasado no tenía que determinar su futuro. Uno de estos jóvenes era Andrés, un muchacho de 17 años que llegó a mi librería con los ojos llenos del mismo terror que yo había conocido también. Su historia era diferente a la mía en los detalles, pero el dolor era el mismo. Su padrastro había abusado de él durante años y su madre había elegido creer las mentiras antes que proteger a su hijo. Ayudar a Andrés fue como sanar una herida que no sabía que aún sangraba. Le ofrecí todo lo que don Miguel me había dado: seguridad, paciencia y la certeza de que merecía amor y respeto. Verlo florecer durante los 2 años que trabajó conmigo antes de irse a la universidad fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Cuando cumplí 50 años, María me sugirió que tal vez fuera momento de intentar contactar a mi hermana, Rosa. La idea me aterrorizó, pero también despertó una curiosidad que había estado durmiendo durante décadas. Había sobrevivido, había logrado escapar como yo, o había quedado atrapada en el ciclo de dolor que había definido nuestra infancia. Tomé meses reunir el valor necesario, pero finalmente contraté a un investigador privado para que la encontrara. Lo que descubrió me llenó de una mezcla de tristeza y alivio. Rosa
había muerto 2 años después de que me fuera, víctima de una neumonía que no había sido tratada adecuadamente. Mis padres habían muerto años atrás, mi padre por cirrosis y mi madre en un accidente de tráfico. Al principio, la noticia de la muerte de Rosa me devastó. Durante semanas no pude funcionar normalmente, consumido por la culpa de haberla abandonado. María y mis hijos fueron mi ancla durante esos días oscuros, recordándome que yo había sido solo un niño, que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir. Con el tiempo, llegué a entender que mi escape no había sido una traición a Rosa, sino la única forma en que podía honrar su memoria. Si me hubiera quedado, probablemente ambos habríamos muerto en esa casa de dolor. Mi libertad me había permitido crear una vida de amor y bondad, que era el mejor monumento que podía construir a su memoria. Los años que siguieron fueron algunos de los mejores de mi vida. Vi a Diego convertirse en médico y a Carmen en maestra. Ambos eligieron profesiones dedicadas a cuidar a otros, y me gusta pensar que algo de mi historia los inspiró a querer sanar las heridas del mundo. Se casaron con personas maravillosas que se convirtieron en los hijos que nunca tuve, y me dieron nietos que llenaron mi hogar de risa y alegría. Cuando María enfermó de cáncer a los 68 años, pensé que mi mundo se desmoronaría. Ella había sido mi luz durante casi 40 años, la persona que me había enseñado que el amor era posible y que yo merecía ser amado. Los meses de su enfermedad fueron los más difíciles que habíamos enfrentado juntos, pero también fueron hermosos en su propia manera. Durante sus últimas semanas, cuando ya no podía levantarse de la cama, solíamos pasar horas recordando nuestra vida juntos. «Mira lo que construimos», me decía, señalando las fotos de nuestros hijos y nietos que cubrían las paredes de nuestro dormitorio. «Mira toda la belleza que creamos a partir de tu dolor». Sus palabras se convirtieron en mi consuelo durante los días solitarios que siguieron a su muerte. Después del funeral, mis hijos quisieron que me fuera a vivir con uno de ellos, pero necesitaba mi espacio para procesar mi dolor. Me mudé a este pequeño apartamento cerca del parque donde María y yo solíamos caminar cada domingo. Las primeras semanas fueron las más difíciles, aprendiendo a vivir solo después de décadas de compañía constante. Pero lentamente encontré una nueva rutina. Me levanto cada mañana y preparo café para 2 por costumbre. Luego, me río de mi olvido y vierto la mitad de vuelta en la cafetera. Leo el periódico, cuido las plantas que María amaba y por las tardes camino por el parque, alimentando a los patos del estanque. Los fines de semana, mis hijos y nietos vienen a visitarme, llenando el apartamento de ruido y alegría. Mis nietos, que ahora tienen entre 8 y 15 años, me han dado una nueva perspectiva sobre la vida. A través de sus ojos, veo el mundo no como un lugar donde el dolor es inevitable, sino como un lugar lleno de posibilidades infinitas. El mayor Miguel, nombrado en honor a Don Miguel, tiene la misma curiosidad voraz por los libros que yo desarrollé en la librería. A menudo me pide que le cuente historias, no de mis libros, sino de mi vida. Al principio me resistía, pensando que mis experiencias eran demasiado oscuras para oídos tan jóvenes, pero he aprendido a contarle versiones apropiadas para su edad, enfocándome no en el dolor, sino en la supervivencia, no en la crueldad, sino en la bondad que encontré. «Abuelo», Memi dijo la semana pasada, «eres el hombre más fuerte que conozco». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que apenas podía respirar. Durante toda mi infancia, me dijeron que era débil, que era inútil, que era una carga. Pero había sobrevivido. Había construido una vida hermosa. Había roto el ciclo de violencia que había definido a mi familia durante generaciones. Ahora,
A los 83 años, puedo mirar hacia atrás sin amargura. Sí, mi infancia fue terrible. Sí, cargué cicatrices que nunca sanaron completamente. Pero también encontré amor, construí una familia y ayudé a otros a sanar sus propias heridas. Mi vida no fue definida por los primeros 17 años de dolor, sino por los 66 años de alegría, amor y propósito que siguieron. Cada mañana, cuando me despierto, siento gratitud por otro día. Gratitud por María, que me enseñó a amar. Gratitud por Don Miguel, que me salvó. Gratitud por mis hijos, que me dieron propósito. Gratitud por mis nietos, que me dan esperanza para el futuro. Esta tarde, mientras escribo estas palabras, el sol se está poniendo y las sombras se alargan por el suelo de mi sala. En unas horas, Diego vendrá a cenar conmigo, como hace cada martes. Carmen me llamará desde la escuela durante su hora de almuerzo, como hace todos los días. Mis nietos me mandarán dibujos por mensaje de texto, y yo los imprimiré y los pondré en mi refrigerador, como siempre. Mi historia no es única. Sé que hay miles, tal vez millones de personas que han vivido infancias similares a la mía. A ellos quiero decirles que es posible sobrevivir, que es posible sanar, que es posible construir una vida hermosa a partir de los fragmentos rotos de un pasado doloroso. El amor existe, aunque a veces parezca imposible de encontrar. La bondad existe, aunque el mundo a veces parezca cruel. La esperanza existe, aunque la oscuridad a veces parezca eterna. Yo soy la prueba viviente de estas verdades. Mientras cierro este relato de mi vida, el apartamento se llena con el aroma de la cena que estoy preparando para Diego. Es el mismo guiso que María solía hacer, la receta que aprendió de mi suegra y que ahora Carmen está enseñando a sus propios hijos. Es una pequeña tradición, una de las muchas que hemos creado y mantenido a lo largo de los años. En la mesa donde comeremos hay fotos de María, de mis hijos cuando eran pequeños, de mis nietos en varias etapas de crecimiento. Hay también una foto de Don Miguel, tomada poco antes de su muerte, sonriendo rodeado de libros en su amada librería. Y en un lugar especial, hay una pequeña foto borrosa de Rosa, la única que pude encontrar, tomada cuando tenía 4 años y aún creía que el mundo era un lugar seguro. Todos ellos son parte de mi historia. Todos contribuyeron a hacer de mí el hombre que soy hoy. El niño aterrorizado que una vez fui sigue viviendo dentro de mí, pero ahora está rodeado de amor, protegido por décadas de bondad y cuidado. Cuando Diego llegue esta noche, como ha hecho durante los últimos 15 años desde que su madre murió, me abrazará y me preguntará cómo estuvo mi día. Le contaré sobre las flores que están empezando a brotar en el parque, sobre el libro que estoy leyendo, sobre la llamada que recibí de Carmen. No le hablaré de las memorias que a veces todavía me visitan en momentos inesperados, porque ya no definen mi presente. Mi vida ha sido un testimonio de que es posible transformar el dolor en amor, la soledad en comunidad, el miedo en esperanza. No todos los finales son felices, pero algunos sí. El mío lo es. Y por eso, mientras el sol termina de ponerse y se encienden las primeras luces de la noche, sonrío. Mañana será otro día, lleno de pequeñas alegrías y momentos preciosos. Y yo estaré aquí para vivirlo.